Listo. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión les traigo un video más acerca de cómo determinar los componentes rectangulares de una fuerza en el espacio. Bueno, como ustedes ya sabrán, en la segunda dimensión muchas personas que suben videos o que tratan de explicarlo a veces resulta muy fácil ya que estamos hablando de dos componentes. Sin embargo, ahorita que se nos presentó este problema en un escenario de tercera dimensión, estamos ya contando con una tercera componente que en este caso es el eje Y, el eje Z, disculpen. Entonces, casi siempre estamos acostumbrados a trabajar con el eje X y el eje Y, ¿verdad? Utilizando las funciones seno y coseno, dependiendo qué es lo que nos brinde el problema. En este caso, ya contamos con una tercera componente, como les venía diciendo, que es el eje de la Z, y el problema nos pide hallar los componentes rectangulares de estas dos fuerzas, ¿ok? Entonces, lo único que nos da el problema, por así decirlo, son estas líneas azules, ¿ok? Que no las representan como unas fuerzas, pero son herramientas que nos van a ayudar a solucionar nuestro problema. Entonces, estas dos fuerzas que tenemos aquí son las que tenemos que determinar por medio de sus componentes rectangulares. Estos ángulos nos los brinda el problema y yo he trazado ya lo que es el eje de la X, de la Y en este caso de la Z. Muy bien, entonces yo me voy a enfocar en este problema para no hacerlo tan largo en la fuerza de 420 libras, ¿de acuerdo? Ustedes después de este video, para que traten de ensayar o ejercitarse en este tema, van a encontrar los componentes rectangulares de la fuerza de 200. Muy bien, entonces vamos a comenzar. En la fuerza de 420, ¿sí? Si se fijan, está trazada obviamente en una dirección que no conocemos, ¿de acuerdo? Entonces, por medio de los ángulos y por medio de los trazos, vamos a poder encontrar lo que son sus componentes rectangulares. Entonces, esta fuerza, ¿verdad? Obviamente yo esa imagen la dibujé y obviamente no se ve al igual que la imagen, va a variar en muchas cosas y cosas, me refiero a que pueden ser visibles en la imagen, ¿verdad? Con mayor facilidad, ya que pues este dibujo pues está a trazo, está a mano. Entonces, ya trazada esta fuerza, ¿verdad? Va a ser fácil dimensionar, por así decirlo, ¿sí? Cada una de sus componentes. Entonces, aquí si se fijan, he trazado esta como la fuerza FAY, llamando a esta fuerza FA, ¿sí? Y pues esa fuerza, como se determina aquí a su izquierda, va a ser por medio de la función coseno, ¿de acuerdo? Recordemos que utilizando la función coseno, el coseno se refiere al ángulo que pega, ¿sí? A la fuerza. Entonces FAY va a ser 420 por el coseno de 20 grados y vamos a tener su valor ahí. De acuerdo, entonces esta línea azul que les mencionaba en el principio no se traza como una fuerza solitaria, es decir, esta componente, por si lo quieren ver así, entre el eje X y el eje Y, ¿verdad? Obviamente entre el eje Z partido entre esos tres, vamos a encontrar que esta FAS funciona como una sombra de la fuerza trazada, ¿de acuerdo? Es decir, hay un área, ¿verdad? Así, imaginémosla, que imaginemos que aquí estuviera el Sol, entonces si el Sol le pega a esta va a ser su fuerza, ¿sí? Va a ser como una traslación, va a ser como un dimensionamiento, ¿verdad? Como su nombre lo dice, en 3D. Entonces, funcionando esta como sombra, esta nos va a ayudar a encontrar lo que son sus componentes FAY, FAX, perdón, y FAZ, cosa que no pudiéramos hacer si nosotros no contáramos con esta herramienta, ¿de acuerdo? Entonces, una vez dimensionando esto, el problema nos da este ángulo de 70 grados, ¿sí? Entonces, si tenemos la sombra, ¿verdad? Es fácil identificar que por medio de la sombra, junto con el ángulo de 20, que en este caso estamos utilizando podríamos encontrar lo que vale la sombra. ¿Cómo? Bueno, si aquí tenemos ¿verdad? Este lado, imaginemos que aquí se va a formar un triángulo y yo lo cierro hasta acá, entonces obviamente esta fuerza, suponiendo que va así de 420, su componente en Y, y ese sería su componente en X, por así decirlo. Entonces, por medio de este ángulo, utilizando seno de 20, o como ya conocemos, el ángulo complementario, que en este caso sería coseno de 70, podríamos encontrar lo que vale la FS. Entonces, la FAS vale 143.6 libras. Una vez determinado eso, sabemos que aquí se va a formar otro triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí fácil, FAX negativo, porque sabemos que va hacia la izquierda. Sabemos que por ley de signos, en un
cuadrante, ¿verdad? Nos indica por signos cada uno de las componentes. Entonces f a x sencillamente es negativa. Vamos a utilizar la fuerza de la sombra multiplicado por el seno de 70 o bien por el coseno de 20, que es su ángulo complementario. Entonces, una vez ya determinado esto, encontramos f a x. En este caso ya tendríamos f a x, tendríamos f a y y nos faltaría f a z de la fuerza de 420. Entonces, esto ya es sencillo, porque si dices, bueno, ya tengo la f a s, ¿verdad? Cierro un triángulo y encuentro f a s por medio de la multiplicación de la sombra por el coseno de 70 o bien seno de 20. Entonces, la respuesta se encuentra allá a su esquina superior derecha, donde tenemos ahí cada una de las direcciones en las que se parte esta fuerza, y pues esa sería la solución para dicha fuerza. Entonces ya ustedes practiquen con la siguiente fuerza. Quizá se torne un poquito complicado, ya que esto es de práctica para lograr dimensionar las fuerzas en los ejes y en cada uno de ellos, ¿verdad? El ver cómo se parte y cómo funciona. Obviamente esto es un poquito difícil, porque decir que una fuerza gira en 3 ejes al mismo tiempo es muy complicado. Y bueno, cada una de estas partes es muy importante, ya que la trigonometría, como ven, pues